Volvemos a nuestro país. Como una oportunidad única e irrepetible para alcanzar la justicia y la paz, catalogó el presidente de la República, Gabriel Boric, el informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento que busca dar una solución definitiva al conflicto indígena en la macrozona sur. Luego de haber revisado estas recomendaciones incluidas en el documento, el mandatario anunció una reforma constitucional para agilizar el proceso de restitución de tierras. Entre los puntos destacados, buscará mejorar el programa de apoyo a víctimas de violencia rural o actos terroristas, además de dar reconocimiento constitucional a los pueblos originarios a través de un proceso de consulta al pueblo mapuche. Para hablar sobre este tema y los anuncios del presidente, nos acompaña ya el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien también se desempeñó, de hecho, como secretario ejecutivo de esta instancia, la Comisión para la Paz y el Entendimiento, ahí en la macrozona sur. ¿Cómo está, subsecretario? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Marcos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los televidentes. Muy bien, muchas gracias, subsecretario. Quisiera partir esta conversación preguntándole por este anuncio de esta reforma constitucional que se pretende impulsar. ¿Cuáles son los alcances que tendría esta reforma constitucional y cómo pretenden también conversar con sectores de la oposición que se han visto bien reacios también, por una parte, en un principio, a las conclusiones del informe y luego a este anuncio realizado por el presidente Boric en cadena nacional? Claro, el presidente Gabriel Boric ha hecho un anuncio, una cadena nacional, con lo cual se pone en marcha las diferentes materias que el informe que la Comisión culminó el 30 de abril y entregó el 6 de mayo al presidente de la República, con acciones concretas. Esto es un hecho bien importante, Marcos, porque habitualmente lo que pasaba con las recomendaciones de comisiones asesoras como esta, de esta materia en particular, era que habían quedado constantemente postergadas. En este caso, el presidente pasa a la acción, toma las recomendaciones, comunica al país qué es lo que recibió, que es un informe que él cataloga como una oportunidad única e irrepetible, porque entrega una información técnica y soluciones concretas con las cuales abordar materias tales como un nuevo sistema de reparación en cuanto a tierras para el pueblo mapuche, un sistema que funcione como reparación para las víctimas de la violencia y también un fomento al desarrollo económico de esta zona. Por lo tanto, mantiene y resguarda los equilibrios que esta comisión trabajó para este informe. Entre ellas, lo que usted pregunta, estamos hablando dentro de lo que es la reparación y el reconocimiento, ¿cierto?, del pueblo mapuche, que evidentemente es algo que hoy día cuenta con bastante respaldo ciudadano, todos ven que es necesario que reconozcamos la diversidad, y el presidente señaló que reconocer la diversidad de este país nos enriquece y nos aumenta las posibilidades de desarrollo futuro para este siglo XXI. Y eso no es incompatible, ¿cierto?, con la unidad del Estado, tal cual como lo señala el propio texto, Marcos. Claro. Ahora, ¿cómo responden también a las críticas principalmente de la oposición, también de la candidata de Chile Vamos, por ejemplo, Evelyn Matei, quien dijo lo siguiente: se perdió una oportunidad clave para anuncios sustantivos, hay demasiada ambigüedad, dice la candidata, y no existe un compromiso claro para poner fin a la violencia y dar apoyo real a las víctimas de terrorismo? Quiero centrarme principalmente en la crítica que hace a la oportunidad clave para anuncios sustantivos, dice demasiada ambigüedad. ¿Cómo responden desde el gobierno ante esto? Con hechos, como responde el gobierno. El presidente anunció una consulta indígena que va a ocurrir a partir de máximo el inicio del segundo semestre. Anuncia el fortalecimiento del programa de apoyo y atención a víctimas y anuncia que va a ingresar un proyecto de ley de reparación de víctimas. Y también se señala y mandata a Economía para que vaya contribuyendo en las medidas del desarrollo económico de principalmente las provincias de Arauco y Malleco. Yo creo que el informe habla por sí solo, las señales que ha dado el Ejecutivo y el presidente Gabriel Boric hablan por sí solas, con hechos y con propuestas, porque es importante, Marco, señalar, acá hay una propuesta seria, 22 meses de trabajo de 8 personas que, pese a sus diferencias ideológicas, políticas y sociales, lograron construir un consenso sobre los temas pendientes que el Estado tenía en materia de reparación de tierra, en materia de reparación de víctimas, y ofrecieron al mismo tiempo un camino de solución. Yo invito a la gente y a la ciudadanía a revisar el texto que está en la página de Comisión Paz y Entendimiento.gov.cl. Está absolutamente disponible para toda la ciudadanía revisar los indicadores, las cifras y todos los cálculos que se hicieron junto con las 21 recomendaciones que le proponen al país, porque lo importante de esto, Marcos, es que el presidente echa a andar una ruta que esperamos
pueda facilitar el trabajo en esta agenda de los gobiernos siguientes, porque eso es lo que se debe hacer cuando se piensa en Chile y cuando se piensa en el futuro del país, y no cuando se piensa en la coyuntura electoral circunstancial que pasa. Pero la gente de la Araucanía, la gente del Biobío sigue ahí esperando una respuesta seria del Estado de Chile, y creemos que esta es de las respuestas y las propuestas más serias que se han visto en esta materia. Ahora, para entender también los anuncios, la implementación también o la planificación de los puntos que anunció el presidente Boric anoche en cadena nacional, ¿qué se piensa también de plazos, por ejemplo? Porque claro, esto no es algo que se vaya a poder realizar de un día para otro. Todas las medidas anunciadas requieren tiempo, pasos también incluso por el Congreso en algunos casos, modificaciones administrativas en otros casos. Claro. Pero Sí. en cuanto a plazos, ¿qué podemos mencionar al respecto? Porque claramente esto no va a ser implementado en su totalidad bajo el actual gobierno. No, lo absoluto. Imagínate que hoy día lo que tiene comprometido el Estado de Chile, al ritmo de que se está reparando solamente en materia de tierra, podríamos estar durante 100 años al ritmo actual reparando lo que tenemos hoy día, ¿no? Del compromiso que tiene con las más de casi 2.000 comunidades que hoy día tienen presentados los antecedentes en la CONADI. Por lo tanto, es evidente que ese sistema no funciona, no está dando la respuesta adecuada, produce más frustración y no es flexible, no, es muy estricto, en el que solamente se puede reparar en tierra. Este nuevo sistema que va a consulta indígena busca ampliar las formas de reparación, adaptándolo al convenio 169, pero al mismo tiempo acota los plazos, vuelve más eficiente el gasto que ya tiene comprometido el Estado, porque lo utiliza de mejor manera, y además va a ser más transparente y diversifica las fuentes de obtención de la tierra. Por lo tanto, si tú logras acortar esos plazos, vas a dar una mejor respuesta. Ahora, ¿qué viene? Una consulta indígena es fundamental, de que las comunidades puedan deliberar sobre esta propuesta. El Congreso es el otro estamento que es clave en esta materia. Y la Comisión siempre trabajó pensando en que las propuestas que ellos produjeran pudieran cruzar la consulta indígena y el Congreso Nacional, ser validadas por ellas esas dos instancias para que se transformen en políticas públicas. Eso tiene su ritmo, ¿no? Una consulta dura por lo general un semestre, y luego la tramitación de cualquier proyecto de ley. Sabemos que en nuestro país, de acuerdo a la urgencia que le puedan dar el Ejecutivo y las demás fuerzas representativas del Congreso, podríamos hablar de 2 o 3 años más para que entre en vigencia un nuevo sistema de reparación que achique los plazos que hoy día son completamente inviables. Ahora, entendiendo la relevancia que se le otorga también al proceso de consulta indígena, ¿cuáles son los temas que va a abordar específicamente la consulta indígena? ¿Se limita solo, por ejemplo, al sistema de tierras o hay otros aspectos también de estos anuncios que va a abordar esta consulta? Sí, es importante señalar ahí que los organismos técnicos, ¿cierto?, que llevan los asuntos indígenas dentro del gobierno tienen que tomar las recomendaciones y ver cuáles son las materias que se consultan. Hay algunas materias que ya se han consultado, como reconocimiento constitucional o los mismos proyectos de representación política que se señalan en el texto, que ya incluso tienen algún trámite avanzado dentro del legislativo, pero hay otras materias como los cambios dentro del sistema de reparación de tierra que deben ser consultados principalmente en la consulta, valga la redundancia. Y las otras materias que son de desarrollo, que son para todos los habitantes, no son materia de consulta porque no tienen una afectación en el buen sentido de la palabra, digamos, no involucran necesariamente a la población indígena o alguna ley que tenga que ver con ellos. Por lo tanto, ahí hay distintos tipos de repertorios que el Ejecutivo tiene que llevar a cabo, desde decretos, proyectos de ley, consultas, etcétera, y creemos que ese es el camino que el presidente ayer estableció desde su cadena nacional. Ahora, para ir también punto por punto desglosando un poco estos anuncios, ¿cómo se va a fortalecer también la reparación integral a víctimas, en este caso víctimas de la violencia rural, víctimas de actos terroristas también en la macro zona sur? ¿De qué forma va a evolucionar este proceso? Que también de paso, perdón, subsecretario, es parte también de las críticas, de donde se centran principalmente las críticas también de la oposición. Sí, bueno, es importante señalar que llevamos varias décadas con violencia y una de las cosas que escuchó esta comisión en terreno, en la audiencia, por parte de las víctimas, era primero ser visibles para el resto del país.
y no quedar como una materia que no era importante. Yo creo que la Comisión ha hecho un gesto fundamental en reconocerlas como un actor que necesita una respuesta concreta por parte del Estado. Eso hace este informe y eso hace el anuncio del presidente ayer. Hay que ponerlo en valor. En segundo lugar, muchas veces las víctimas resentían la falta de acompañamiento en materia psicosocial. No se trata solamente de reponer el material productivo, el cual fue destruido en muchos de sus casos, sino que también un acompañamiento permanente en diferentes ámbitos de su experiencia y de sus vidas, que son fundamentales para poder ir rehaciendo su vida y reparando los diferentes daños que se causan. Por lo tanto, ahí hay varios elementos claves que ayer se anuncian, pero sobre todo es la primera ley que se ingresa en materia de reparación por parte del Ejecutivo y por lo cual también es una novedad dentro de lo que ha anunciado el presidente. Es importante señalar que las personas de la Araucanía, del Biobío principalmente, han esperado durante muchos años que tengamos un solo criterio como Estado para funcionar en el territorio y no que cada 4 años, si cambia el gobierno, cambien absolutamente los criterios para abordar esta materia. Esta comisión ofrece un camino serio con el cual se puede establecer un camino de Estado, una ruta seria que le entregue certeza y tranquilidad a todas las partes de que van a ir teniendo respuesta y que esas respuestas se van a enmarcar dentro de unos criterios compartidos por todas las fuerzas políticas que pueden llegar a gobernar los destinos del país. Subsecretario, quiero llevarlo ahora a otro tema también, esta polémica que causó la detección por parte de la Contraloría de decenas de miles de funcionarios públicos que, haciendo uso de licencias médicas de este instrumento, viajaron fuera del país con todas las consecuencias que hemos conocido, las reacciones también que hemos ido conociendo. Y entre estas reacciones y consecuencias hemos conocido también el caso de Raúl Domínguez, funcionario de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, quien viajó a Europa estando con licencia. ¿Qué le parece esta situación? ¿Cómo se aborda también desde el gobierno y qué van a hacer también para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir? Sí, claro. Primero, empatizar con el malestar ciudadano que se produce frente a situaciones como esta, ¿no? Nadie quiere que la gran función que realizan los funcionarios públicos a lo largo de todo el país sea mancillada, manchada por personas sin escrúpulos que hacen un mal uso de un instrumento que protege a la clase trabajadora en momentos donde se está enfermo, se padece algún tipo de imposibilidad de trabajar. Porque daña al colectivo, a la gran y absoluta mayoría, al 99% de los trabajadores que todos los días se esfuerza por desempeñar de muy buena manera su trabajo en cada uno de los puestos donde le toca desempeñarse. Por lo tanto, el ministro Álvaro Elizalde ya ha señalado las distintas iniciativas que se están llevando a cabo como gobierno, informó también en ese punto, Marco, que ese funcionario ya estaba renunciado. Eso lo hizo en el punto de la tarde y se están tomando distintos tipos de materia. Recordemos que el Ejecutivo ya había constituido distintos tipos de comité frente al ausentismo laboral y estaban llevándose a cabo medidas. El informe de Contraloría se toma de buena manera, que permite, ¿cierto?, una ruta más clara de hacia dónde apuntar y tomar las medidas respectivas, que son las que tiene el Estatuto Administrativo, desde los sumarios, las destituciones que se llevan a cabo cuando se culminan esos procesos, etcétera. Pero empatizar con el malestar y al mismo tiempo no permitir que el 99% de las personas que se desempeñan con una ética proba y que hacen que se movilice este país sean mancilladas por un grupo grande de personas que sin escrúpulos ha hecho un mal uso de un instrumento que viene a proteger a la clase trabajadora. Bien, Víctor Ramos, subsecretario del Interior, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien.